entonces vamos pensando en las sesiones, vamos pensando en cuánto tiempo aproximado le daremos a cada una de las unidades, por su complejidad, su extensión y las posibles estrategias que creemos que se pueden implementar en este tema. Lo podemos ir discutiendo, por favor, para luego ir haciendo ya propuestas más concretas en tiempo, recursos, situaciones. ¿Sí? Adelante, maestros, por favor. O sea, cada unidad 4 semanas. Ya vamos nutriéndonos de elementos didácticos, estamos ya pasando al nivel 3 de composición del currículum, dando sentido didáctico, en temporalidad, en enfoque, en contexto a nuestro programa de teoría pedagógica. Y para ello les vamos a rogar que continúen en sus equipos, nutriéndose de las diversas ideas de los compañeros también, intercambiando posturas, comentarios, y ya les vamos a pedir que hagan una pequeña presentación PowerPoint para que entonces ahora sí nuestras 13 mesas, fíjense, todas las mesas e integrantes de las mismas con un representante nos expongan su presentación ya conteniendo sus propuestas didácticas para llevar a cabo el programa. Entonces vamos adecuándolo a las condiciones de cada uno de ustedes y en función de las necesidades que tengan. El caso es que ustedes se lleven ya algo más cercano a lo que van a empezar a aplicar. Bueno, muy bien. Adelante, maestros. Correctísimo, maestro. Muy bien. Te doy las corrientes. Rousseau, Comenio, Dewey, Freire y Freinet. Como ustedes ven, comenzamos nosotros con una identificación de nuestro logo que corresponde al Instituto Normal del Estado, Federal Juan Crisóstomo Bonilla, como siempre un nombrezote, ¿verdad? Precioso para nuestras escuelas, licenciatura en educación preescolar. Tenemos un formato de plan de clases, en donde tenemos en el primer recuadro la fecha, en el segundo el nombre de lo que es nuestro trabajo de clase, en el tercero propósito, cuarto secuencia de actividades, quinto materiales, sexto evaluación y dejamos uno para comentarios. El propósito es identificar las categorías fundamentales contenidas en la obra El educador nato Spranger. Nosotros no nos limitamos exclusivamente al manejo de conceptos, porque recordemos que los conceptos pueden ser correctos o incorrectos. Pero si hablamos de categorías, entonces hablamos de conceptos que ya hemos sometido a prueba y que por lo mismo intentan llegar hacia el agua de lo científico. Vemos ahora nuestra secuencia de actividades. Decimos, escribe algunos datos biográficos de Spranger. Si ustedes han visto la lectura de Spranger, se darán cuenta de que en la primera parte hay datos biográficos interesantísimos. Aporta información adicional acerca de la importancia de los mismos. Responde por escrito la guía de lectura del texto. Es decir, para que los alumnos lean ese texto, le estamos dando una guía de lectura. No estamos dejando que espontáneamente ellos saquen nada más lo que quieran, sino que el maestro ya tiene una visión crítica y a través de esa visión crítica está marcando precisamente los contenidos más trascendentes de la lectura.
Comenta en equipo el contenido de tus respuestas. Esas preguntas se reúnen en equipo, las comentan y finalmente presentan tus conclusiones al grupo. Continuamos. La evaluación. ¿Con qué criterio evaluamos a los alumnos? Con el criterio de presentación de evidencias. Evidencias de la categorización que ellos hacen de la lectura. Esto es de cómo destacan los conceptos fundamentales o los contenidos categoriales. Reflexiones presentadas. Esto es las reflexiones que elaboran a partir de cada pregunta. Y finalmente las actitudes en el trabajo, en el equipo y del grupo. Aquí tenemos un ejemplo de la guía de lectura, en este caso de Spranger. ¿Cuáles son las razones para que el autor señale a algunos colegas suyos como idealistas? Bueno, ¿qué tipos de formación reconoce el autor? Porque ahí habla precisamente de la instrucción y de la formación y destaca esos dos elementos. Escribe la diferencia entre los conceptos de formación e instrucción. ¿Qué importancia juega la ética en el proceso formativo? Y ahí precisamente Spranger va a decir cómo la ética es lo que diferencia al educador, ¿verdad? Y cómo el educador se encarga fundamentalmente de la formación. ¿Cómo considera el autor la educación espontánea? Comentábamos con nuestra querida maestra de cómo en el video de hoy se hablaba mucho de la espontaneidad y pareciera que con dejar al niño espontáneamente que haga lo que quiera, con eso va a lograr ser educado, ¿verdad? Y pues aquí Spranger lo contradice un poquito porque habla de que la educación tiene un elemento fundamental que es la intencionalidad. Entonces, como ustedes van viendo, de alguna manera vamos construyendo las categorías que más adelante le van a dar sentido a la palabra humanismo. ¿Cómo considera el autor de educación? ¿Qué papel le corresponde al educador según Spranger? ¿Qué estamos marcando aquí? Precisamente en el curso la posibilidad de separar dos corrientes ya muy bien determinadas. La humanista, que busca al educador, que maneja valores éticos, que se compromete con su educación, que busca crear una serie de valores. Y por otro lado, la educación eficientista, a la que pertenece la OCDE, a la que pertenece el pragmatismo, una serie de autores, y perdónenme si los ofendo, el enfoque por competencias. Gracias. ¿Quiere comentar algo más que me decía sobre la presentación o algo que usted pudiera comunicar con el maestro en la elaboración? No. Muy bien. Bueno, la maestra si quiere comentar algo sobre esta presentación. Adelante. Maestro, no sé si me perdí o qué. ¿Cuál era el problema eje? Yo no mencioné el problema eje. Si ustedes recuerdan, mi inquietud desde que llegué a este curso era aclarar ese concepto del problema eje. Y me quedó bastante claro que en gran parte lo que se busca no es un problema eje tradicional, sino una problemática a tratar. ¿Cuál es la problemática? Que los alumnos a través de este curso puedan valorar la teoría pedagógica no como una teoría inocente, sino como una teoría que va dirigida a ciertos parámetros. En este caso, los parámetros son dos: el humanismo y el eficientismo, como lo marca el programa. Dentro de esa posición, claro, diríamos, no podemos decir que unos sean los buenos y los malos, simplemente hay diferente percepción. El humanismo que pugna por una serie de valores y el eficientismo que pone por sobre todas las cosas los valores humanos, y que inclusive la educación se somete a ese tipo, los valores económicos, y se somete a los valores económicos. Si podemos tomar esos dos puntos de referencia, entonces tendremos que enseñar a los jóvenes, cuando hablamos de humanismo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de eficientismo, ¿de qué estamos hablando? Y las corrientes actuales, ¿dónde las ubicamos? Esa es la idea, ¿verdad? Naturalmente aquí no está planteado el problema eje.
El problema eje tal vez requeriría al principio clarificar esta problemática para que más adelante los alumnos con sus intervenciones fueran localizando un problema, como antes manejé, que podrá ser individual, de equipo o de grupo, y ese problema lo van a analizar con esa perspectiva humanista, eficientista. No sé si contesté su pregunta. Se me movió un poco la estantería desde el momento en que usted no mencionó el problema eje y trabajó sobre un problema, digamos, que concierne al propio contenido, al propio tema a tratar. Sigo defendiendo la bandera de lo que entendí ayer, que tenemos que trazarnos un problema eje para poder hacer que los muchachos entiendan todo lo que usted dijo, pero no el problema eje sobre el mismo contenido, no sobre el mismo tema, sino un pretexto que los lleve a analizar, a pensar, que los mueva en una época posmoderna como estamos ahora, que no es de darles la información o decirles con una guía de lectura lo que ellos tienen que detectar ahí. A mí me gustaría más invitarle a que no le diera una guía y que le dijera ¿qué entendiste de ese texto? Y de esa manera irlo apuntando uno con la habilidad que uno tiene como docente en la pizarra y decir, a ver, tú entendiste esto, ¿qué entendiste tú de ese texto? ¿Cuál te parece el aspecto más relevante? Y mover el conocimiento. De lo que se ha planteado, si lo vemos desde un sentido epistémico, dice el maestro, bueno, vamos a hacer un planteamiento que le permita acercarse con elementos a las teorías estándar. Si lo vemos en un sentido de la práctica, pues vamos viendo la realidad que se tiene, y vas encontrando algunos elementos de. Y cuando hablamos de problema eje, estamos hablando de un cuestionamiento que tiene que surgir desde el nombre de la materia. ¿Por qué lo digo? Porque en la ciencia, la teoría es una serie de ideas que nos permiten explicar un fenómeno o un proceso. Entonces, Dewey explica el fenómeno de la educación desde una lógica. Cada uno tiene su lógica de interpretación y de explicación del fenómeno de la educación. El curso nos está señalando si esa lógica de explicación se sigue correspondiendo a la realidad que el joven está viendo, a la realidad que tenemos. Veremos entonces cómo algunos elementos de Dewey persisten y otros ya no persisten. O sea, hay un proceso de selección, discriminación, pero que tiene que partir, yo ahí en lo personal, no de un planteamiento de migración, no es, porque incluso el programa lo maneja hasta la tercera unidad de manera más puntual. Primero está planteando que tenga esa noción de, por eso nosotros en la mañana poníamos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la educación en el hombre? Otro planteamiento, si lo vemos en situación de problema eje, es cómo se educa al hombre. Otro es qué hay que educar en el hombre, o sea, pero ya son cuestiones de tipo epistémico. Y eso, cada joven, o en grupo o en equipo lo puede hacer, pero después de entender el papel de la teoría, lo que es la explicación de la realidad. O sea, yo no me atrevería a que desde la primera unidad a decirle, ¿sabes qué? Te vas con las madres golpeadoras, te vas con las mujeres abusadoras o con los hombres no sé qué. Más bien, tienes que entender cómo se conoce la realidad. La realidad, el paradigma de las ciencias sociales se conoce desde teorías, no desde leyes. No estamos hablando de leyes pedagógicas. En ese sentido, me parece importante que lo que tanto a algunos les está inquietando, que es lo del problema eje, tiene que resolverse desde el planteamiento de lo que es una teoría y en términos de pedagogía, qué es lo que buscan las teorías pedagógicas responder. Gracias. Si se fijan, hay un trabajo fino de análisis donde los maestros se pusieron a leer a Spranger, que es una delicia, por cierto, educador nato. Por algo lo eligieron, porque andaban buscando cómo hacer la confrontación entre este modelo eficientista generado desde la OCDE, por decir algo, el organismo internacional, y otro que realmente lo confrontara desde dentro. Ellos eligieron a Spranger. Y a mí me parece
una elección intencional con fin educativo. En lo que tal vez no podemos coincidir es que no haya habido esta etapa previa de encuadre, donde se plantea el problema para que los alumnos entren, trabajen, haya sesiones de elaboración y debate sobre los rasgos del problema, sobre la educación humanista y dónde se perdió el fin último de la educación y el hombre como es un problema epistémico, como acaba de señalar el ministro. Entonces, creo que no está tan fuera de lugar, al contrario, va al nudo del problema. Lo que le falta es esta parte de secuencias previas antes de entrar a esta secuencia didáctica que sería parte, yo diría, de la unidad 2. Ahí podría trabajarse de esta manera. Sin duda responde a un enfoque didáctico de sistematización y bueno, yo creo que cada quien tiene que ir poco a poco tratando de avanzar hacia donde sus referentes le lleven, porque si no partiríamos de nada y no, todos partimos de un antecedente y los maestros decidieron muy respetables. Sin duda que la sugerencia es invitar a recuperar en las primeras sesiones el planteamiento del problema eje, estos organismos internacionales, este eficientismo latente presente en la realidad y luego de ahí jalarlo hacia alguna lectura como esta tan atinadamente ubicada en el humanismo, porque entonces habría ese contraste que pretendemos en el planteamiento inicial. Entonces, hay esa posibilidad, creo yo, de ordenamiento de las actividades. Me parece que tenemos que seguir avanzando porque se digan qué rico es cuando escuchamos a otros, porque nos hace volver a pensar y validar nuestro posicionamiento o buscarle opciones. De eso se trata trabajar en colectivo. Vamos a invitar entonces al siguiente equipo, si nos hace el favor de participar. La propuesta está encaminada, lo vamos a comentar de manera muy general desde el problema eje. Nosotros retomamos como referente el formato que, bueno, la propuesta que está aquí, el programa docente, y bueno, por ahí las adecuaciones que nosotros replanteamos al problema eje es que consideramos como referente fundamental que nuestros estudiantes no están en cero, que ya han cursado 3 semestres en los cuales han tenido un acercamiento inicial a las escuelas de educación básica y que también ya han tenido la oportunidad de hacer un trabajo docente. Me comentaban los compañeros de la Academia de Primer Grado que hoy en día lo vamos a trabajar como trabajo o se va a mencionar o lo vamos a denominar como trabajo de campo. Entonces, tomando como referente las experiencias de las observaciones y el trabajo de campo, vamos a ubicar estas problemáticas en función de, obviamente, la propia elección de los estudiantes, donde pues ellos van a describir estos rasgos del problema y presentar algunas reflexiones personales sobre el sentido educativo. Lo intentamos desglosar de esta manera para que pues nuestros estudiantes entendieran que ellos tienen que tomar como referente sus saberes previos. No estamos en cero, ya los estudiantes hasta este momento tienen experiencias que incluso si nosotros llevamos la otra semana y les hacemos este planteamiento, empezarán a salir muchas ideas, muchas propuestas de temáticas a analizar y bueno, lo tomamos de esta manera. Entonces, nuestra unidad 1, las propuestas en el sistema educativo y visiones conceptuales de la educación en cuanto a las competencias, a las adecuaciones docentes a la familia de saberes y saber hacer. En cuanto a la familia de saberes, nosotros agregamos las distintas visiones conceptuales de la educación, pero aquí rescatamos 2, humanistas y de la política educativa actual, porque fueron las que nosotros identificamos. Igual a lo mejor ahorita en el comentario o en la retroalimentación nos pueden sugerir o ampliar más este panorama. En cuanto a la familia de saberes a ser necesario, que son las habilidades que nuestros estudiantes van a poner en práctica, la que no es, que nosotros incluimos fue la confrontación de tendencias educativas y ahorita les comentamos por qué. Dentro de las sugerencias didácticas ya nosotros revisamos, creo que todos nosotros ya conocemos el programa casi en su totalidad. Entonces, dentro de las adecuaciones docentes, allá las estrategias, organizamos como una primera actividad observar el video El problema de la educación en México, que está como un recurso sugerido, donde nos plantea algún problema, una situación que se da en la normal de Matumaxá. Entonces somos, la compañera y yo somos de normal rural,
Y bueno, por eso lo consideramos adecuado, lo comentamos con los compañeros de la mesa y también lo coincidieron con nosotros. Obviamente este video retoma muchas de las situaciones tanto de política educativa como de problema educativo, y por eso nosotros lo tomamos como un referente inicial. Posteriormente, obviamente implica ver el video, pero va a haber dudas, va a haber comentarios, y bueno, organizamos una primera etapa en la que en equipos, todas nuestras actividades, las diferentes etapas vienen organizadas por equipo, y lo comento antes de avanzar. Ya en la semana pasada, en alguna reunión que tuvimos de academia de la escuela de manera muy personal, comentábamos precisamente la gran cantidad de materiales que los estudiantes tienen que realizar. O sea, no solo pensemos en teoría pedagógica, sino también en el curso de estrategias para el trabajo docente, en los cursos que venimos arrastrando a algunas escuelas, como por ejemplo aquí vamos a trabajar con geometría y su enseñanza, tendríamos que trabajar con procesos de la información, pero bueno, así viene nuestra institución, y hacíamos cuenta, son 42 horas que van a estar los estudiantes a la semana. Entonces esto implica que las vamos a tener mañana y tarde en la escuela, y si empezamos a cargar de lecturas individuales y de lecturas, al rato un equipo dice yo leo la de teoría y el otro equipo lee la de estrategias y otro equipo lee la de acercamiento a las ciencias naturales, y así nos vamos a ir. Entonces la idea es que por lo menos empecemos a trabajar con equipos e intentar atraer esa atención. Es una propuesta, claro. Entonces, organizados en equipos, van a realizar un debate a partir de la revisión de los siguientes textos. Proponemos El educador nato de Spranger, Cartas a quien pretende enseñar de Freire, el prólogo de Herbart, el poema pedagógico, solamente la primera parte de Makarenko, y el acuerdo para la cooperación. A partir de este debate, obviamente cada equipo tiene que leer, y después tendremos que hacer un debate, una puesta en común, donde empecemos a plantear las perspectivas y las ideas centrales que cada uno de los textos nos muestra. Otra segunda etapa es que cada equipo va a contrastar esa propuesta que correspondió en su momento analizar con la propuesta eficientista actual, y van a presentar un análisis por escrito, esto es, por equipo. Posteriormente vamos a ver y a comentar de manera grupal el video de la entrevista de la doctora Teresa Llurena al doctor Díaz Barriga. Ya a lo mejor algunos de nosotros observamos ya el video, bueno, lo consideramos adecuado manejarlo aquí. La tercera etapa, en equipo, encontrar coincidencias y diferencias de los textos ya contrastados, es decir, ya revisamos algunos teóricos, bueno, qué es lo que nos plantea cada uno, en qué coinciden, en qué difieren, y posterior a esto van a identificar y a enlistar, tomando como referente sus saberes previos, de manera inicial, como está ahí, algunas situaciones de las problemáticas de este momento. Va un poquito en ese sentido. Ya empezar, nosotros tenemos la intención que desde la primera unidad empiecen a identificar este problema, el problema educativo sobre el cual les gustaría trabajar, para que no hasta la tercera unidad, que va a ser por ahí por mayo, empecemos a correr a que ya identifica tu tema y por favor, y lo trabajamos. Entonces queremos como que los estudiantes ya vayan empezando a hacer una propuesta de temas, no a elegir, claro, solamente hacer una propuesta de temas. Y bueno, la cuarta etapa, en esta se sugieren algunas estrategias de acción posibles, obviamente ante estas problemáticas identificadas, elaborando un cuadro comparativo y sustentarlos en un escrito breve. Tampoco estamos hablando de escritos tan extensos, porque al final de cuentas hay tantos trabajos en internet que nuestros estudiantes lo que hacen es voy, copio y pego y entrego un trabajo de 20, 30, las cuartillas que el maestro me pida, ¿no? Entonces la intención es que empecemos poco a poco a trabajar con los estudiantes desde esta perspectiva. Dentro de las adecuaciones docentes a las evidencias de aprendizaje, bueno, obviamente agregamos, porque si ustedes se dan cuenta, el formato tiene adecuaciones docentes a la evidencia de evaluación. Entonces, primero las evidencias de aprendizaje y más abajo las evidencias de evaluación, las adecuaciones a la evaluación. Entonces, la evaluación nosotros ya lo vimos, de hecho está en el documento que está en el blog del fundamento de la línea pedagógico-didáctica.
nos habla y nos explica de manera muy clara, también ayer la doctora Laura nos lo comentó, cómo debemos de trabajar tanto con la evaluación formativa y sumativa. Entonces, vamos a intentar estar desarrollando, obviamente la evaluación formativa nos va a permitir ir valorando qué están haciendo nuestros estudiantes, ir analizando, ir reorientando y bueno, continuar ¿no? en ese sentido. Sumativa, obviamente, pues al final de cuentas debemos, perdón por la repetición o reiteración de término, pero debemos de dar cuentas de lo que estamos haciendo y escondernos hasta ahorita. Entonces, hablamos de una evaluación sumativa donde nuestras evidencias de aprendizaje en los diferentes momentos va a ser el debate, un análisis por escrito, la lista de algunas situaciones de las problemáticas de la época, el cuadro comparativo y un escrito breve donde van a de alguna manera plantear o contemplar la concepción del ser humano, la finalidad y los valores educativos de ese momento, la perspectiva social de la educación y algunas estrategias que pudiéramos rescatar. Y por último, dentro de los instrumentos de evaluación, bueno, sugerimos la rúbrica para el debate y los escritos que tenemos. Obviamente tenemos que darnos a la tarea de diseñar la rúbrica para el debate y la rúbrica para los dos escritos que estamos manejando. Y otro instrumento es la lista de cotejo para el cuadro comparativo. Entonces, es solamente el ejemplo de la primera unidad, es solamente una propuesta y sugerimos el trabajo en equipo por la carga de materiales que van a tener que realizar nuestros estudiantes. Y por los tiempos, estamos considerando aproximadamente 14 horas por unidad. Y no pensemos, o nosotras no solo pensamos en nuestro curso de teoría pedagógica, sino pensemos en el curso de estrategias de trabajo docente que también requiere tiempos, tanto en la escuela primaria como en actividades de observación, de investigación, etcétera, y entonces nos limita mucho más. Entonces la intención es abordar las 3 unidades, acortando tiempos, distribuyendo trabajo, pero en la intención de que cuando culminemos el curso, no hay un segundo curso, no hay una continuidad, por lo tanto, debemos de intentar concluirlo en este semestre. Y que no nos suceda como lo hemos. La experiencia que tenemos es que estamos dejando cursos incompletos y por lo tanto no estamos cumpliendo realmente a lograr estas competencias del perfil de egreso. Gracias, compañeros. Estamos abiertos a los comentarios, ustedes quieran hacer preguntas a las compañeras. Se me hace interesante lo que los maestros están proponiendo de retomar lo que ya las alumnas traen. Pareciera que cuando estamos en los cursos, pareciera que las alumnas empiezan de cero y no es cierto. Habría que considerar los productos finales del semestre anterior que pueden servir como pretexto, hablando de esta cuestión de problema X, que pueden servir como pretexto para darle continuidad al trabajo que las alumnas están realizando. Desde esa perspectiva a mí se me hace interesante esta propuesta que están realizando y lo que a nosotros nos hace falta, por ejemplo, el tratar de empezar a estructurar a partir de qué instrumentos vas a realizar la evaluación, porque algo de lo que no se ha mencionado es que a pesar de que no está autorizado estos acuerdos de evaluación del plan 2012, ya están, pero no están autorizados, habría que considerar que empezar a retomarlos para empezar a ejercitar esta parte de la evaluación. Entonces yo creo que es interesante lo que nos están proponiendo, además que coincidimos en algunos aspectos de esta definición del esquema, del problema. Coincidimos con ustedes. Muchísimas gracias por sus comentarios, maestro. ¿Algún maestro más antes de pasar a la siguiente presentación? Es en general, ¿no? Me surge ahorita la idea cuando vi que ustedes van a evaluar por rúbrica un debate. Yo me preguntaría, ¿con qué criterio o cómo sentimos la pertinencia para evaluar a través de una rúbrica? Bueno, la rúbrica es el ideal. Es una propuesta, ya lo dije, igual y a lo mejor a alguien se le hace más adecuado manejar una lista de cotejo, manejar algún otro elemento y se vale. O sea, el instrumento es una propuesta, no estamos casados con esa idea. Igual y nosotros, conforme vayamos avanzando en el curso, digamos, ¿sabes qué? Cuando empecemos a diseñar la rúbrica, veamos, ¿sabes qué? No, la rúbrica no es y se vale. Entonces la vamos a adecuar y adaptar según las necesidades del momento. Es una propuesta sobre la marcha, y ya nos lo decía el doctor Díaz Barriga en el curso de planeación, tendremos que ir haciendo algunas adecuaciones, ¿sí? Yo quiero agregar algo.
La rúbrica es uno de los tantos instrumentos que se pueden utilizar y la evaluación, así como la planeación, es flexible. Una de las bondades de la rúbrica es que puede verse desde dos aspectos: evaluar en sí lo que es el debate y también incluir los agentes que participan en la evaluación. Es decir, ahí mismo se pueden considerar las autoevaluaciones de los alumnos, las coevaluaciones y las heteroevaluaciones. Y si atendemos a, por ejemplo, los principios pedagógicos que en educación básica se manejan, es evaluar para aprender. Entonces la rúbrica es muy rica porque le presenta al alumno un panorama más específico para detectar en dónde está su fortaleza y en dónde puede él hacer algunas mejoras. Esa es una de las bondades, por eso es que la consideramos, pero no así está en la posibilidad de cualquier instrumento o técnica, incluso de observación, de registro. Sabemos que hay infinidad de portafolios de evidencias. Eso ya quedaría pues también al contexto de cada quien y las posibilidades. Muy bien, pasaríamos a la siguiente presentación. Bueno, compañeros, nosotros vamos a presentar las adecuaciones a las situaciones didácticas. ¿Sí? El programa lo estamos dejando tal como nos lo están proponiendo y les vamos a presentar justamente las adecuaciones de cada unidad, aunque pues no está terminado todavía nuestro trabajo, no lo alcanzamos a terminar. Pero en la unidad 1, las adecuaciones docentes a la estrategia didáctica sugerida, nosotros ya estamos planteando las sesiones, ¿sí?, de cada unidad. En esta unidad son 8 sesiones de 2 horas cada una para el desarrollo de las actividades previstas en la unidad 1. Mediante la estrategia equipos de oyentes, o sea, si ustedes se dan cuenta en el programa nos está pidiendo que desarrollemos también las estrategias. Equipos de oyentes, los alumnos identifican los factores que influyen en el aprendizaje. Se divide al grupo en 4 equipos para desempeñar uno de los siguientes roles: interrogar, aprobar, desaprobar y dar ejemplos, abriendo el panorama sobre las problemáticas educativas. Se plantean 4 etapas. En la primera serían 2 sesiones. La presentación de textos con posturas y tendencias educativas contrapuestas. Se realiza el siguiente cuestionamiento. ¿Qué diferencias podemos encontrar en los planteamientos de dichas posturas? ¿Sí? Estrategia, ¿quién soy? Eligen uno de los pedagogos para presentar su biografía y postura teórica, como si ellos fueran el personaje. Yo soy, y bueno, la estrategia que se va a utilizar se llama ¿quién soy? Consiste en que cada uno va a personificar a cada pedagogo o a cada autor, ¿sí? Segunda etapa son 2 sesiones. Se realiza la consulta de textos para sustentar el análisis de diferentes perspectivas conceptuales. ¿Qué situaciones o problemáticas educativas podemos identificar y qué concepciones educativas subyacen en estos planteamientos? En la estrategia aquí y ahora, expresar por escrito una problemática educativa identificada en tiempo presente y de manera personal. Estoy frente a mis alumnos ahora. Siento una enorme angustia porque debo trabajar en contenido de enciclomedia, y no se utilizan los recursos. Esto es un ejemplo, compañeros, ¿sí? Escribir todo sobre el evento que ocurre y los sentimientos que se generan, ¿sí? Bueno, nosotros nos estamos auxiliando de 101 estrategias que una compañera trae el manual, ¿sí? Por eso es que estoy mencionando este tipo de estrategias, ¿sí? Y que bueno, nos han servido de apoyo justamente en toda nuestra trayectoria docente, ¿sí? Una tercera etapa también consiste en 2 sesiones. Se analizan y discuten
las problemáticas detectadas en los planteamientos educativos revisados bajo las siguientes preguntas. ¿A qué se atribuyen dichas concepciones educativas? ¿Qué reflexiones surgen al respecto? Otra estrategia que vamos a utilizar es compartir conocimientos en forma activa. Analiza y discute la problemática mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué se considera un problema? ¿Qué lo origina? ¿Cuáles son las repercusiones del mismo? ¿Bajo qué perspectiva teórica puede explicarse? ¿Qué medidas se pueden tomar ante la situación? Se les solicita respondan las preguntas y posteriormente circulen buscando respuestas con otros compañeros a las que no pudieron completar y revisar esa plenaria. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es invitar a los alumnos a que tengan una participación interdisciplinaria. ¿Sí? La cuarta etapa son 2 sesiones. Planteamiento de sugerencias estratégicas de los problemas identificados y los sustentos teóricos. ¿Qué ideas o estrategias se pueden construir para recuperar alguno de los ideales pedagógicos de antaño? Estrategia, ve a tu puesto. A lo largo de la unidad, los alumnos revisan los materiales bibliográficos y videos sugeridos, presentando evidencia escrita. Esto lo van a hacer por medio de fichas de trabajo o fichas bibliográficas. ¿Sí? Y en una ficha bibliográfica una pregunta relevante sobre el contenido del texto. A partir de las preguntas elaboradas presentarán las bases conceptuales de cada idea pedagógica y ya el planteamiento de lo que se podría hacer en la actualidad para rescatar esos ideales de antaño, que eso es lo que nos está marcando el programa, ¿sí? El rescate de estos ideales y sobre todo en la actualidad cómo podemos aplicarlos, qué se está haciendo. Se colocan 2 puestos, uno donde se plantea una postura a favor y otra en desacuerdo ante una afirmación relacionada. Froebel sostiene que el juego es básico para el aprendizaje del niño. El alumno deberá ir al puesto que defina su postura. Esta unidad se abordará de la siguiente manera. Por cada sesión, una postura diferente corriente, ¿no? La estrategia enseñanza sinergética. Se divide al grupo en 2, ubicados en diferentes espacios. Se realiza la lectura asignada. Primera y segunda sesión, educación humanista, Comenio o Herba. Tercera y cuarta sesión, educación libertadora, Freire y Rousseau. Quinta y sexta sesión, pragmatismo, Dewey y William James. Séptima y octava sesión, educación socialista, Macarena. Novena sesión, educación neoliberal, la OPE, Banco Mundial o Adam Smith. Nosotros hemos compartido lo siguiente. Vemos que es muy ambicioso. Sin embargo, creo que utilizando este tipo de estrategias podríamos encuadrar, ¿no?, nuestro programa y delimitar un poquito las lecturas, ¿sí? Y bueno, hasta ahí vamos, no alcanzamos a trabajar más, ¿sí? La unidad 3 ya las adecuaciones. Se proponen 3 sesiones para el desarrollo de los trabajos de la unidad. Sesión 1, se realiza una mesa de expertos donde se viertan las reflexiones sobre el sentido educativo de cada postura y las transformaciones que se sugieren a la problemática, actitudes actuales de la educación. Segunda y tercera sesión, presentar los avances del análisis de los problemas identificados. Y cuarta y quinta sesión, exposición de evidencias del trabajo realizado que plantee su propuesta pedagógica para la transformación de la realidad. Creo que, bueno, ya aquí nos ponemos de acuerdo con el grupo para que ellos presenten ya sus evidencias de tal o cual manera, ¿no? Podría ser por equipos, podría ser, no sé, ya nos organizaríamos con el grupo. Nuestra presentación comprende ya de manera general
desde recuperar esos saberes, cómo es que los chicos, como decían nuestras compañeras, tienen ya construcciones a partir de la inmersión de la práctica. Es decir, en la primera vemos, pero los datos, por ejemplo, biográficos y las posturas de las corrientes de manera general. Vamos a ver también los videos y lo que está planteando el programa ya con estrategias específicas. Es decir, vamos así como que planteando un panorama general de lo que es el problema eje y cómo va a tener que ir construyendo los conocimientos para estar preparados a la segunda unidad, que consideramos que es la fuerte. Ahí se va a profundizar en cuáles son los ideales pedagógicos de cada postura y cada corriente, a partir de lo que vemos en la primera, para que vaya construyendo su trabajo, porque consideramos que este trabajo que va a realizar en teoría pedagógica incluso puede ser como un sustento o base para posteriormente ser documento recepcional, no sabemos, a lo mejor le puede ayudar. Y en la tercera unidad ellos ya nos presentarán lo que han ido construyendo a partir de las revisiones que se realicen en el grupo para llegar a concluir su trabajo y su propuesta de cómo transformar el problema eje, cómo transformarlo para transformar la realidad con sus propuestas. Bueno, eso es lo que consideramos así de manera general y que tendríamos que ir pensando en las secuencias didácticas o situaciones didácticas posteriores, unidad 2 y 3, que nos permitan lograr este manejo de la información, ¿verdad? Y la resolución. Muchas gracias, maestra. ¿Algún comentario de algún equipo, por favor? Para las compañeras que acaban de exponer, pues compartimos, lo digo nuevamente, estamos encontrando, al menos su servidor, está encontrando algunos puntos de coincidencia en cuanto a la planeación que vamos a aterrizar en nuestras aulas. Solamente aquí sí me preocupa a mí, lo comentamos con mis compañeras, la carga horaria. Ojalá tomemos en cuenta los trabajos de las academias, porque hay algunas actividades que se están llevando al interior de las academias. Yo les comentaba a mis compañeras, en mi academia, en la Escuela Normal de Tejupilco, Estado de México, se está proponiendo un intercambio académico al estado de Oaxaca. Ya ahí le quitamos 2 horas. Entonces esto nos va a generar algún desequilibrio, ¿no?, en cuanto a tiempos. Pero ojalá al término del día de mañana podamos seguir encontrando coincidencias, vamos a encontrar más tropiezos en el desarrollo de estas unidades, pero la finalidad es cumplir con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, vamos a dar inicio a la siguiente presentación. Vamos a empezar con una introducción de una poesía, ¿sí? Para hacer agradable esto, porque a veces perdemos la humildad y la sencillez que debemos tener los maestros, porque vemos que llegamos solos a esto, lo otro. Creo que a veces en básica, preescolar, perdemos la esencia, maestros, ¿sí? Voy a leer en voz alta esta poesía. Sé lo mejor. Si no eres pino alto, que la cumbre se llena de esplendor, no te aflijas por eso. Sé mejor. Si fueras esta tan solo la pradera, envejece el camino con tus flores. Si un pececito tan solo fueres, sé encanto del agua donde mores. No podemos ser todos capitanes, nadie es tropa, el esfuerzo es vano. No tan solo hay lugares para titanes, tenemos obra al extender la mano. Si no fueras camino, sé veredad. Sé una estrella si no fueras sol. No es grande ser gloria verdadera, cualquier cosa que sea mejor. Bueno, este es nuestro correo electrónico, esos son nuestros nombres aquí. Bien, empezamos nosotros con el propósito. Curso de Teoría Pedagógica es un espacio dentro de la malla curricular para trabajar en lo que se podría ser considerando como teoría de disciplina educativa, lo que representa una dificultad en 2 dimensiones. Número 1, por una parte la ausencia de perspectivas teóricas que ayudan a comprender el hecho educativo, y la segunda, por la otra, la dificultad que resulta encontrar sentido en lo que se acontece en la realidad educativa, las acciones generadas por la política educativa actual. Se han estructurado en 2 fases. En la primera se puede trabajar con una visión conceptual sobre las diferentes acciones y recursos educativos a través del análisis de textos que reflejen diversas visiones de la educación. La segunda se pretende proporcionar al alumno los elementos necesarios para el análisis de diversas realidades escolares
a través de planteamientos de algunos problemas educativos existentes en la comunidad escolar. Competencias del perfil de egreso a las que se contribuye el curso. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional, genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias de los alumnos de educación básica. Competencias del curso. Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje, soluciona conflictos, situaciones emergentes de acuerdo con los principios derivados de las leyes, normas educativas y con los valores propios de la profesión docente. Reconoce el proceso a través del cual se han desarrollado la profesión docente, la influencia del contexto histórico-social, los principios filosóficos y valores con que se sustentan para fundamentar la importancia de su función social. Bien, problema eje, situación problemática a realizar en torno a la cual se desarrolla el curso y se realizan las actividades de aprendizaje y presenta las evidencias de evaluación. El problema eje está construido como un problema a resolver que articula saberes de saberes conocer y ayuda al estudiante a movilizar sus conocimientos y habilidades para construir saberes. Además, orienta y organiza la secuencia de aprendizaje. Los estudiantes elegirán un problema educativo vinculado con el funcionamiento de la educación. Puede ser desde la perspectiva de la evaluación universal del maestro, el acuerdo 592, o bien aquellos vinculados a la comunidad donde trabajan. Describirá los rasgos del problema o pondrá un eje de acercamiento conceptual con la finalidad de hacer una interpretación a base del conceptual educativa que subyace y representa algunas reflexiones personales sobre el sentido educativo de lo que se pretende realizar con la finalidad de que el desarrollo de estrategias que le permitan identificar diversas propuestas educativas que presentan el sistema educativo. Aquí está en forma esquemática lo que nosotros llamamos el problema eje. Primera, segunda y tercera unidad. ¿Sí? Tienen sus conductores, evaluación universal, acuerdo con los 592, programa vinculado a la comunidad donde trabaja. ¿Para qué se hace? Propuesta de eje, acercamiento conceptual e interpretación. Segunda unidad, reflexiones personales sobre el sentido educativo para y pretende, ya para conclusión o culminación, desarrolla una estrategia que permite identificar propuestas educativas. Bueno, ya llegamos aquí a la primera unidad que se llama Propuestas del análisis educativo y visiones conceptuales de la educación. Soluciona conflictos, situaciones emergentes de acuerdo con los principios derivados de leyes y normas educativas y con los valores propuestos de la profesión docente. Situaciones y estrategias didácticas. Periodo de análisis de lectura de 7 miradas de Pablo Freire. Análisis de videos de entrevista del mismo autor. Acuerdo de la OCDE para mejorar calidad de la educación en las escuelas mexicanas. Acuerdo 592. Acuerdo 560 preescolar. Y la ola del conocimiento de una entrevista de Albert Teffer, donde él habla de que no necesitaban las escuelas. Evidencias de aprendizaje. Cuadro de 3 entradas. Cuadro comparativo acerca de las preguntas generadoras que ya estaban anteriormente plasmadas. Unidad 2. Algunos conceptos centrales a nivel epistémico, pedagogía humanista, ciencias de la educación. A nivel de corrientes, educación liberadora, pragmatismo, educación socialista, la educación en perspectiva neoliberal. Competencias de la unidad. Reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado en la profesión docente la influencia del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que se sustentan para fundamentar la importancia de su función social, situaciones didácticas y estrategias. Análisis de al menos 8 corrientes que permitan reflexionar acerca de la diversidad del pensamiento educativo, entre comillas, el legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, Jaime Trilla, Bernet. La siguiente, ideas principales, mapa conceptual de la lectura didáctica magna de Amos Comenius. Situaciones y estrategias didácticas, retomar el problema eje, definir multicausal o por equipo. Evidencias de trabajo, ensayo acerca de una lectura didáctica magna, un reporte de lectura acerca de las distintas corrientes educativas abordadas, significación de distintas expresiones artísticas e historietas. Unidad 3, que es la culminación, maestros. Realidades escolares en proceso de diversidad cultural e su interpretación conceptual. Competencias de la unidad. Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje in situ. Situaciones y estrategias didácticas, debate, entrevistas, videos, trípticos, mesa redonda. Valorar las diferentes posturas pedagógicas
y elaborar propuestas pedagógicas de atención al problema eje. Evidencias de aprendizaje. En pequeños equipos presentan por escrito, socializan con un grupo un documento en donde se aprecie la reflexión conceptual y los principios que sustentan la perspectiva pedagógica de un autor elegido enfocado hacia un problema eje. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros, por su esfuerzo, por su trabajo, ¿no? Ha sido muy intenso. La sugerencia aquí sería un poco dosificar, ¿verdad? Porque ya el cierre fue como puntualizar, pero le falta todavía un poquito de trabajo respecto a la coherencia interna. Sobre todo saber si esas 8 corrientes, ¿verdad? ¿Cuáles serán? Si serán necesarios 8, o puede ser 1 o 2, contrapuestas, ¿verdad? A veces hay que sacrificar la extensión por la profundidad, y ese sería un poco mi comentario. Si alguien más tiene algún otro comentario. Maestro, nada más mi comentario, para decirle que no hay acuerdo 590 para preescolar, ese es de titulación, sino se partiríamos del acuerdo 592, que es de la educación básica. Nada más por acá. Gracias, sí, está muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no es así, seguiríamos el día de mañana.